Muy buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a Un Cristiano Más, HZO. La importancia de la información y más aún de la palabra. Bien, pues cada prédica es una sorpresa. Y pues vamos a ver qué nos dice Dios para el día de hoy. Vamos a comenzar. Empezamos con Salmos 145, verso 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Santiago 1, 5 al 8. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Salmo 55, 16 al 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. En la tarde, al amanecer y al mediodía, oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. ¿Saben? El Señor espera que hablemos con Él en oración. Él es un Dios cercano a nosotros. Esto lo hemos visto anteriormente, que Él no es alguien distante de nuestros problemas y sufrimientos, ajeno a ellos, no, sino que al contrario, antes incluso se involucró en ellos para acercarnos a Él. Bueno, esto lo hemos visto anteriormente, no hace falta repetirlo de nuevo. Bien, eh, nos dirigimos a Mateo 6, 6 al 7. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y al orar, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su vana palabrería serán oídos. Acá estamos viendo un par de cosas. Primero, pues esas repeticiones como vemos aquí en el versículo. Dios no escucha eso como tal. Dios no lo escucha. Puesto que una repetición, una especie de libreto como tal, es, es letra vacía y muerta. Antes acá vemos que Dios como que, ¡ash! Ahí viene la retaíla, ahí viene la repetición. ¿Mm? Dios no escucha eso. Y segundo, lo segundo que estamos viendo aquí, no hay una fórmula para orar, ni tampoco se requiere de una elocuencia elaborada para que Dios me escuche. Así como les hablo yo a ustedes, le oro yo a Dios. Así como les hablo, así de manera casual y cotidiana, sin ninguna dialéctica súper educada o algo así, no. Sino así como digo las cosas, como me sale de la mente.
así le oro a Dios. Y así como predico, pues oro. Igual que como predico. Dios quiere que hables con Él. Una conversación real. No, no una repetición, un libreto. Como si se tratara, como si se tratara de un guión, de una obra de teatro. No. Además, estamos viendo que no hay alguna clase de llave o de código para abrir el oído de Dios. Más detalles en la prédica anterior, que fue la 9. También vemos más detalles del asunto en la prédica 3 y en la prédica 5, en donde hablo acerca de su cercanía a nosotros. En fin, vamos a Proverbios 28:13. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Hay que orar con sinceridad, sin hipocresía. ¿Saben? Cuando uno miente, cuando uno oculta, cuando uno disimula, cuando uno disfraza algo, se está haciendo pasar por algo mejor de lo que es en realidad. O sea, está fingiendo, o sea, algo que no corresponde, algo que no es en realidad. Cuando oramos y estamos disimulando, disfrazando, ocultando algo, pues tenemos una intención falsa. Y pues eso es un egoísmo no reconocido como tal, o un pecado no reconocido como tal, pretendiendo tomar por tonto a Dios cuando Él lo ve todo. Ma- eh, Así que pues con sinceridad, dejar sin hipocresías, dejarse de teatros y formalidades, no tomarlo por tonto, pues uno le estaría mintiendo a Dios mismo. Si yo tengo una intención egoísta, pues soy transparente al orar. Dios, Señor, estoy buscando tal beneficio egoísta para mí. Me conviene esto, me conviene aquello. Mm, yo no lo tomo por estúpido. Por favor. O sea, Dios es compasivo y misericordioso. Hay que hablarle con sinceridad. No disimularle nada. No ocultarle, pretendiendo tomarlo por tonto. Los que encubren el pecado. Más bien, tener confianza de mostrar nuestra suciedad, nuestro pecado y nuestras soeces al limpiador de Dios. Ay, Señor, qué vergüenza. Le mentí a mi vecino porque quise la mitad más grande. Ay, qué vergüenza pelearme con mi compadre por una estúpida antigüedad, por un estúpido objeto antiguo. Ay, no, se suponía que había dejado esta mala costumbre ya, se suponía que lo había dejado ya. Ay, válgame, estoy enfermo de egoísmo. Importarme más unos billetes que la necesidad de, 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 de mi vecino, mi amigo, no sé, familiar o cliente o no sé. Oh, Señor, será que odio a fulano de tal? Porque ahí me estoy dando cuenta que cuando a él le va mal, cuando me entero que le está yendo como mal, pues no me alegra, pero siento como un descanso. ¿Será
¿Será que acaso, será que lo odio? ¿Hay acaso una diferencia entre esto y creer en el karma? Ay, Señor, ya sé que debo deshacerme de esa estúpida costumbre, de ese, ¿sí? Pero, pero ¿por qué me cuesta tanto que aún no lo hago? Si seré, pero soperútano, bien sopenco. Ya era tiempo de haberme deshecho esa estúpida costumbre y esta es la hora y lo sigo haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué me cuesta tanto? Así a simples modos de ejemplo, de transparencia, al orar con el Señor. ¿M? Tener la confianza de hablar con Él, aún lo más sucio y diabólico que uno pueda tener. Y perverso, incluso. Ay, ¿será que odio a tal sujeto? Ay, será que esto que estoy haciendo es hechicería? Ay, ¿habrá acaso alguna diferencia entre esto que estoy haciendo y el pecado tal? ¿Habrá acaso alguna diferencia? No. Ay, Señor. Mm, le estoy corriendo más, le estoy corriendo más a mi amo terrenal que a usted. Qué vergüenza. Qué vergüenza. O sea, ahí como que le estoy mostrando quién es más grande. Oh, Señor, perdona mi maldad. Lo estoy pintando muy pequeño. Así como ejemplos de transparencia. Ser sincero con Dios para que Dios lidie y trate conmigo. Y hasta me haya de disciplinar porque harto que sí uno se lo ha merecido. ¿Mm? Vamos a Juan 10, 14 al 16. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo atraer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Colosenses 1:3. Siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Samuel 2, versículo 2. Nadie es santo como el Señor. Aparte de ti, no hay nadie. No hay roca como nuestro Dios. Mm, Orar es hablar con Dios, como hablar con un amigo o incluso con un doctor de nuestra vida cotidiana. Pero Él es más que un amigo o que un doctor. Es un padre en el cual podemos buscar socorro y consuelo, buscar alivio y sanidad, buscar respuestas y sabiduría, buscar instrucción y disciplina. Bueno, ¿y por qué digo instrucción y disciplina? Porque una cosa pensamos nosotros y otra cosa piensa el Señor. De manera que el Señor nos herirá con la verdad para que la mentira no nos mate o nos arruine. ¿Saben? Cuando buscamos un consejo de alguien, estamos confiando en su sabiduría o criterio. Y cuando le pedimos ayuda a alguien, le estamos atribuyendo a ese alguien poder para ayudarnos. De manera que a quien le oramos le atribuimos confianza y poder. Primera de Timoteo 2, 5 al 6. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate
por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El Señor no es ajeno a nuestras desventuras y sufrimientos. Antes Él se hizo partícipe de ellos para acercarnos a Él, pues es un Dios cercano. Hablamos de esto en la prédica 3 incluso. En fin, vamos a Romanos 8, 26 al 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, como, haga de cuenta como esas cosas que uno no le tiene traducción. Haga de cuenta. Cosas que sí, como esas cosas o pensamientos de los cuales uno no consigue traducir como tal. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Mm? Oh, vaya, pues parece ser que por lo que estamos viendo aquí, pues acá los cristianos somos santos. No solo un grupo selecto de élites espirituales. No, estamos viendo que acá todos los cristianos somos santos. Tenemos el Espíritu que nos ayuda e intercede por nosotros. El Espíritu Santo, el cual intercede con gemidos indecibles. ¿Mm? Por lo visto, todos en Cristo somos santos, no un grupo selecto de élite, así precisamente. No, todos en Cristo lo somos y tenemos quien interceda por nosotros, como estamos viendo aquí, Jesucristo hombre y el Espíritu Santo. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hebreos 4:14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Como les comento, una oratoria sincera, como mencioné hace unos minutos. No te consideres demasiado sucio para acercarte al Señor, o que algo es demasiado sucio para decirle al Señor. ¿Mm? Él está ahí para ayudarte. Hebreos 7:26 al 28. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez, para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, constituye al Hijo, hecho perfecto para siempre. Vamos a Filipenses 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones
delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Hechos 4, 11 al 12. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Como vemos, se ora directamente al Padre, no hay intermediarios. Cuando le oramos a un intermediario, no estamos confiando en Dios, sino en el intermediario, para que Dios escuche más, supuestamente, o para que Dios nos atienda más, o peor, para que Dios me escuche, Dios me atienda. Ay, Señor, gran hombre de Dios, ore por mí. Ay, Señor, gran hombre de Dios, únjame del Espíritu. Le estamos diciendo cuando estamos con esa actitud, ay, Señor, ay, fulano, Señor fulano de tal, ore por mí. Ay, únjame del Espíritu. Usted que es bien espiritual, le estamos diciendo, interceda por mí, que Dios lo atiende, le escucha más a usted. Lo mismo pasa cuando alguien le ora o se le confiesa al intermediario, para, supuestamente que para que el intermediario, ay, hablan de la dureza de Dios, o acerque la lejanía de Dios, o convenza a Dios de atenderme mi oración. No, mm, esto nada tiene que ver con lo que dice la Biblia. Dios es un Dios cercano a nosotros, con el cual podemos hablar como hablamos con cualquier persona. Así, de manera muy casual, sin andarnos con fórmulas, ni, ni libretos o ritualismos tontos. Como hablar con alguien. Hebreos 7, versículo 17. Pues sea testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 22 al 28. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por causa de la muerte, no podían continuar. Pero este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, constituye al Hijo, hecho perfecto para siempre. Cristo es nuestro sumo sacerdote. No lo dije yo. Ahí está. No tenemos necesidad, no tenemos necesidad de una sucesión sacerdotal que interceda entre nosotros y Dios. Pues, pues tenemos el sacerdocio de Cristo. Y pues el sacerdocio de Cristo es eterno. ¿Mm? Aquí un pequeño extra. Levítico 20, 27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados. Su sangre será sobre ellos. Isaías 8:19. Y si os dijeren, ay, preguntad a los encantadores y a los adivinos,
que susurran hablando. Responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Saben? Tampoco se busca a algún santo para que hable por mí, o peor, interceda por mí. ¿No tenemos acaso acceso al Padre mediante el Hijo? Dios lo llama abominación. Dios repudia eso, pues eso es desconfianza en Dios y eso es espiritismo, brujería, todo eso, nigromancia, consulta a los muertos, todo eso. Y eso es hasta demoníaco incluso. Vamos a Proverbios 11, 7 al 8. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. ¿Saben? Los incrédulos, los inconversos, ellos están perdidos y no lo saben. Ellos no pueden negar que son pecadores. Saben que no pueden negarlo, pero confían ciegamente en que no son tan pecadores como para ir al infierno. Consideran que Dios va a tener alguna especie de amnesia o que sus pecados son pequeños o que habrá algún santo que le ruegue para convencerlo, para ablandarlo. Pero no es verdad. Consideran estúpidamente, ay, que Dios está en una especie de oficina celestial, en- sentado frente a un escritorio, con una agenda de registros, una balanza y un televisor, en donde ve y apunta todas y cada una de las cosas, buenas y malas, que hace y que le suceden, que hace cada uno de los individuos existentes y que le sucede a cada uno de los individuos existentes. En donde cuando a X o Y, en cuanto a X o Y individuo le llega la hora, entonces, entonces mira su agenda, mira su registro, pone todo lo bueno de un lado de la balanza y pone todo lo malo del otro lado de la balanza para determinar a dónde manda al sujeto. En donde, en donde, bien, hoy es el día tal, del mes tal, del año tal. Bien, hoy le corresponde a fulano, a sultano y a mengano morirse. Muy bien, vamos con fulano. Mira su registro, eh, sostiene todo lo bueno a un lado de la balanza, sostiene todo lo malo al otro lado de la balanza. ¡Uy! ¡Qué gran hombre de Dios! Este se va para el cielo. Bien, dentro de una hora le hará un infarto. ¡Pum! Y me lo llevo conmigo. Listo, salió de parte. Ahora, sultano de tal. Lo mismo. Bien, lo bueno de un lado de la balanza, lo malo del otro lado de la balanza. ¡Oh, válgame! ¡Pero cuánta maldad! ¡Uy, no! Este se va para el infierno. En 2 horas lo atropellará un coche
y se va para el infierno. Y se va para el diablo. ¡Pum! Listo. Asunto completado. Bien, ahora pasemos al siguiente. Mengano de tal. Mm, lo bueno de un lado de la balanza, lo malo del otro lado de la balanza. Des- Mira su registro para que no se le quede nada sin pesar. Bien. Oh, vaya. es- este tipo está empatado. ¿Qué haré? ¿Para dónde lo mando? ¿A dónde lo llevo? ¡Ah! Ya sé. Le daré 20 años más de vida a Mengano de tal, para que haga más buenas y malas acciones. Y así determinar para dónde lo mando. ¡Pum! 20 años más de vida para Mengano. Listo. Problema resuelto. Ya terminé mi quehacer. Bien, nadie más muere hoy. Ya terminé mi quehacer el día de hoy. Voy a seguir mirando mi televisor y seguir anotando todo lo bueno y todo lo malo que hacen todos. ¡Ah, pero qué inteligente soy! Por favor, eso nada tiene que ver con la Biblia. Eso no tiene nada que ver con lo que dice Dios. Pero pero el mundano, el, el pecador empedernido, el perdido, piensa que las cosas van a ser así. Dios en una oficina sagrada, frente a un escritorio, con una libreta de apuntes donde apunta todo, de todos, una balanza donde pesa lo bueno y lo malo, de todos y cada uno, y un televisor para verlo todo de todos. Pero no es cierto. Bien, vamos a Primera de Juan 1, 7 al 10. Pero si andamos en luz, más información en la prédica 1, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Más información en la prédica 2. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Más información en la prédica 9. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Mm? Aquí no muestra ningún intermediario, ni a un Dios, ni a un Dios distante. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 2, 1 al 5. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, ay, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿M? Por medio de Jesús. Recordemos la prédica 2. Su sacrificio hace la diferencia. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre
sino por mí. Hebreos 10, 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Versículos 18 al 22. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Recordemos en la prédica número 4, confiarle al Señor, aún lo más diabólico y sucio y perverso que tengamos. Y el Señor, en su amor, nos limpia. No te consideres demasiado sucio para acercarte a Dios. Si Él vino a sanar y Él vino a salvar, no a condenar. Vamos a Romanos 8:3. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros, los pecadores, tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. La sangre hace la diferencia. Lo vimos en la prédica 2. Juan 16, 26 al 27. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Hebreos 5, 8 al 9. Aunque era hijo, a través del sufrimiento, aprendió lo que es la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. ¿Saben? No solo fue su muerte, sino que también fue su vida y su obra. Aparte de su muerte, también fue la vida que vivió y las obras que él hizo. ¿Mm? Antes de morir en la cruz del Calvario. ¿Mm? Hechos 4, 11 al 12. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. El que a mí viene, no le echo fuera. Como vemos aquí. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor,
No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Recordemos la prédica 2, Dios comprando al hombre. Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso también lo exaltó sobre todas las cosas, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hebreos 10, 10 al 24. Uy, esto va para largo. Bien, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavaos los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Saben? Hay quienes piensan que, bueno, sí, el sacrificio de Cristo, la sangre y demás, pero también las obras. Ay, se necesita el sacrificio y también de las obras. Hay quienes dicen eso, pero vemos que eso no es lo que dice la Biblia. Pues con el sacrificio de Jesucristo
hizo el pago total, hizo la purificación completa. Uno no queda para nada. Ay, incompletamente purificado. No, uno es, ni tampoco queda una pena o penitencia remanente, como vemos en el versículo 12 y 14, entre muchos otros, como estamos viendo ahora. Pues si la purificación fuera incompleta, el hombre quedaría como con medio, con un cuarto, o con un tercio, o con un décimo de pecado. Y por ese restante que quedaría, el hombre seguiría con la enfermedad del pecado. Y después, la muerte. ¿Mm? Más detalles en la predica 2. Si se quedara con un cuarto, un tercio, un décimo de pecado, igual el hombre seguiría enfermo de la enfermedad, seguiría con la enfermedad del pecado y por ende después morirse. Entonces, Dios tuvo que hacer, Dios tuvo que hacer el traslado, tuvo que hacer ese traslado, esa transferencia, tuvo que hacerse completa. ¿Mm? Imagínense a ver, como estar enfermo imagínense en, digamos, alguien enfermo de rabia, lepra y tuberculosis, digamos. Alguien con la enfermedad de la rabia, de la lepra, de la tuberculosis, y de antrax, así. Alguien enfermo de todo eso. Y, y de pronto, se le llevaran la mitad de la enfermedad, o se le llevaran tres cuartos de la enfermedad, se le llevaran la mayoría de la enfermedad. Está bien, se le llevaron harto de la enfermedad, pero todavía sigue con la enfermedad, y la muerte solo se pospuso, y la muerte simplemente se pospuso porque sigue enfermo. Y pues la enfermedad progresará y después la muerte. Si se llevara solo una parte de esa enfermedad, de ese grupo de enfermedad mortal que es el pecado, el restante que queda lo mata a uno igual. Entonces, esa transferencia, ese traslado tuvo que hacerse completo. Para que de esa manera Dios nos pudiera quitar, nos pudiera quitar la condena de pena de muerte a la que el pecado nos tiene, nos tiene como tal eh, propuesto. ¿Mm? Entonces, la purificación, la transferencia, el traslado, se tuvo que hacer completo. Tito 2, 11, 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Mm? Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es, no hay que añadirle algo. Más detalles en la predica 2, donde hablo más a detalle de razones de la muerte de Cristo. ¿Mm? Que no es tan sencillo como se pensaría. ¿Mm?
Juan 3, 35 al 36. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Mm? Eh, Vamos a Colosenses 1, 13 al 18. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Mm? Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Saben? ¿Saben cuál es el mayor milagro de los milagros? Pues el mayor milagro de los milagros es traer a alguien muerto a la vida. ¿Mm? Más detalles en la prédica 5 y prédica 6. Lo que pasa es que ese milagro es invisible. ¿Mm? No luce para nada, no luce, wow, deslumbrante, fabuloso. Dios no necesita impresionar a nadie. Con lo que está escrito y con lo que hace, le basta. Sí, eso le basta. Más detalles en la prédica 7 e incluso en la prédica 9 incluso. Aquí un pequeño bonus. Lucas 1, 46 al 50. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Ella reconoció que necesitaba de un Salvador. No podía salvarse por sí misma, como vemos aquí. No es algo que se me ocurrió de repente. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Mm? Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró por el mundo, por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Mm? Miremos unos versículos anteriores del mismo capítulo, versos 6 al 9. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. ¿Mm? Como vemos, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Llega la pregunta. Por la expresión de María, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Salvarla de qué? Pues de la condena,
que nos compete a todos, que merecemos todos como pecadores. ¿Salvarla de qué? De la condena del pecado. O sea, bueno, Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Solo Cristo, únicamente Cristo, fue quien no pecó, quien nunca pecó. Todos los demás, incluyendo a María, hemos pecado. Pero ¿cuántos en ignorancia de las Escrituras, atribuyéndole poder, divinidad a María, como lo vimos en las prédicas anteriores, la 8 y la 9? Es más, los ángeles de Dios, los ángeles que son de Dios, no pecaron tampoco. Y aún así, y aún así, a ellos tampoco se les atribuye divinidad, ni poder, ni intercesión, ni adoración. Más detalles del asunto en las prédicas anteriores, que fueron la prédica 8 y la prédica 9. Proverbios 36. No añadas nada, no añadas nada a lo que él diga. De lo contrario te puede reprender y te hará quedar como mentiroso. De manera que no es palabra de un cristiano más. Es lo que dice la palabra de Dios. Juan 12:13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 14, versículos 15 al 18. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre, y Él dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Como vemos, Dios mismo no nos deja huérfanos. Esto es fabuloso, pues Él no está ausente de nosotros. Más detalles en la prédica 3 y prédica 5. Él es un Dios cercano. Nosotros, como cristianos, vivimos con Él, como vimos el día de hoy. El mismo Jesucristo y el mismo Espíritu Santo interceden por nosotros para tener acceso directo al Padre. Dios no nos deja huérfanos, ni pone intermediarios a los cuales debamos acudir para el que el Señor nos escuche, nos ayude, nos proteja, nos atienda. Así haya hombres que digan lo contrario. Isaías 48:17. Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino que debes andar. Otra versión dice, el Señor, su Redentor, el Santo de Israel, dice, yo soy el Señor, Dios de ustedes, que los castiga para su bien y que los guía por la senda que deben seguir. Pues hay hombres que ponen a pastoruchos y apostolitos, dizque como, ay, hermanos mayores, o peor, como papás espirituales, que para que nos brinden unción o cobertura espiritual, que para, ay, revestirnos de Dios. Ay, no sabía que Dios tuviera pases, permisos, boletos o peajes espirituales donde había que pasar para entrar a presencia con Él. Por favor, no vengan aquí con historietas. Así como también hay hombres que ponen a María, que como, ay, madre espiritual,
que para que nos ponga en contacto con el Señor, o para que nos cubra del mal, o Dios nos atienda, o lo que sea. ¿M? Pero no es cierto, es puro invento. ¿M? Mateo 4 8 al 9. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Tercer intento del diablo, usando el libro de los Salmos. ¿M? Él citó el Salmo 2 8 al 9. Ay, mire, Señor Jesús, acá dice la Biblia, pídeme y te haré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con barra de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Tranquilo, tú no necesitas a Dios. Yo puedo darte lo mismo. ¿Y qué dijo Jesús? Mateo 4 8 al 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Saben? Solo hay una manera de servirle a Dios como su hijo. Y las respuestas están en este librito súper especial. No está en un libro ordinario, pues van a haber charlatanes hablando de otras maneras de servirle a Dios, pero que nada tienen que ver con su palabra. ¿M? Y finalizo con Primera de Pedro 4 1 al 5. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Mm? Mucho peor que una película de terror, en realidad. Tú, señor, señora, oyente, que estás aquí, que me escuchas, será mejor que tú no estés ahí. ¿Mm? Bien, esto fue Un Cristiano Más, HZO, prédica número 10. Es todo por hoy. Si es la primera vez que estás aquí, pues, pues lo invito a la prédica 1 y prédica 2, en donde todo comienza. Todo comienza allí. Anuncio. El siguiente culto será algo muy especial, como el culto anterior. De manera que todo empezará una hora antes. Bueno, este culto será especial. Pero tranquilos, que si bien el tema es una sorpresa, como siempre, no, esta vez no voy a ser tan duro como en la prédica anterior. Bueno, este culto será especial. Y pues
los espero. Bien, demos gracias a Dios y con nuestras propias palabras. Y pues, sin más que decir, oremos. Adiós.